Esta, esta sesión de práctica, el número 14, trata acerca del rol que tiene el laboratorio en el diagnóstico de los ectoparásitos y algunos vectores. Los parásitos pueden convertirse en vectores también. Son mayormente artrópodos. Estos artrópodos comprenden pues invertebrados, cuyo cuerpo está dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen, que pueden estar diferenciados o no. Sin embargo, las dos primeras regiones, o sea, la cabeza y el tórax, suelen estar fusionadas. Por eso se les conoce como cefalotórax, y el abdomen sí está separado. En el primer caso tenemos a los insectos, por ejemplo, donde sí se distingue cabeza, tórax, abdomen, y en el segundo caso solamente el cefalotórax y abdomen en las arañas. Solamente se ve cefalotórax y abdomen. Eh, Algo aparte o algo adicional tiene que ver con los ácaros y las garrapatas, que tienen una organización corporal muy particular que vamos a ver de manera completamente eh, panorámica. En los artrópodos, la característica de gran importancia la tienen sus patas articuladas. De hecho, es la estructura que le da el nombre al filum, filum artrópodos. El crecimiento de estos artrópodos se da a través de diferentes mudas, o sea, cambian de forma. Y esto ocurre generalmente en su vida juvenil hasta alcanzar el estado adulto. Estas mudas consisten en la eliminación de la cutícula, que es el revestimiento externo del exoesqueleto que no tiene elasticidad, y adicionalmente algunos grupos, como los insectos, presentan además variación en el aspecto, que se presenta en el desarrollo, por lo que se señala que tienen además metamorfosis, ¿no? Una metamorfosis que puede ser de varios tipos. Entonces vamos a ver las características generales de esos artrópodos que se comportan como ectoparásitos y como vectores. Aquí tenemos tres, de los cuales hemos visto. Está el mosquito Anopheles, que era el vector, de malaria, ¿no? El Anopheles aquí. El mosquito Lutzomia está por acá y el Triatoma infestans por este lado. Los tres vectores que pertenecen al filum de los artrópodos, pero de diferentes clases y subclases. Si bien es cierto, los tres son insectos, los mosquitos pertenecen al orden de los dípteros, mientras que este triatomino pertenece al orden de los hemípteros. ¿Y por qué se les dice así? Vamos a ver. Cuando se clasifican a los artrópodos de acuerdo a su importancia médica, se hace justamente utilizando esta clasificación en filum. El filum es artrópoda para todos. Luego en clase, dos principales clases, la clase insecta y la clase arácnida. Una subclase dentro de la clase arácnida, que es la clase acárida, y diferentes órdenes. En la clase insecta existen 6 órdenes: díptera, donde están las moscas, los mosquitos, las polillas; el orden Anoplura, donde están los piojos; el orden Siphonaptera, donde están las pulgas; el Hemiptera, donde están los chinches, los triatominos, los reduvídeos; el orden Dictyoptera, donde están las cucarachas; y el Hymenoptera, donde están las abejas, las hormigas y las avispas. En tanto, la subclase acárida tiene el orden Ixódida, donde están las garrapatas; Prostigmata y Astigmata, donde hay ácaros, ácaros de la piel, ácaros de las pestañas; y finalmente, las dos últimas órdenes son la orden Araneae, que corresponde a las arañas en todas sus variedades, y la orden Escorpiónida, que tiene que ver con los alacranes y escorpiones. Entonces, esta clase insecta, que es la primera que vamos a ver, después veremos la arácnida, tiene pues una serie de componentes, algunos de los cuales se van a comportar como
vectores de enfermedades, llámese los mosquitos, o las moscas en el caso de la miasis, o las pulgas en el caso de algunas enfermedades de tipo bacteriano. Mientras que en otros casos se van a comportar como ectoparásitos, ¿va? El piojo, la pulga misma, ¿no? Se comportan como ectoparásitos. Empezamos con el orden, la orden Diptera. Dentro de esta clase insecta, ya hemos dicho que tienen características en común, presentan un cuerpo dividido en 3 regiones, cabeza, tórax, abdomen. Muchos de estos artrópodos de la clase insecta presentan además alas en pares para el vuelo, 2 pares por lo general. Y se les distingue porque tienen un tórax a su vez conformado por 3 segmentos y cada uno de ellos porta un par de patas. Así que los insectos van a tener 3 pares de patas, 6 patas en total. Sus hábitos alimenticios son variados, existiendo dentro de lo que corresponde a la importancia médica los hematófagos, los mosquitos hematófagos, y algunos que se comportarán pues como vectores. Entonces, esta orden Diptera, donde destacan los mosquitos, tienen que ver con parasitología y medicina por su comportamiento. Su alimentación, se alimentan de sangre, y además en su papel como vectores. Estos mosquitos son pequeños, miden en promedio de 5 a 10 milímetros de largo. Su cuerpo, sus alas y sus apéndices están cubiertos por escamas pequeñas. Su cabeza contiene una trompa en la parte anterior que desemboca en la probóscide, que es justamente el aguijón que utiliza para picar a la persona. Tiene además 2 elementos llamados palpos maxilares, que son los que están aquí, estos palpos maxilares que les sirven también para aumento de la alimentación, y un par de antenas que tienen diferentes segmentos, se les dice artejos, ¿no? Esas antenas que están aquí, aquí y aquí, le sirven al insecto para la orientación. De estos dípteros, solamente las hembras son hematófagas, o sea, las hembras son las que son capaces de transmitir o de llevar la enfermedad hacia otro humano. Los machos, salvo raras excepciones, se limitan a alimentarse de jugos de vegetales, plantas. ¿Cómo reconocemos si son machos o son hembras? Bueno, los machos se reconocen gracias a sus antenas, que están recubiertas por pelos largos y abundantes, les da un aspecto plumoso, mientras que las hembras tienen las antenas casi desnudas, solamente presentan algunos pelitos cortos, dispuestos en la base de cada una de los artejos que forman estas antenas. La trompa de estos dípteros está formada por un labio inferior llamado también labium. Este labium termina en los 2 labelos móviles que se unen a la trompa mediante una membrana, y a cada lado están pues los palpos maxilares que le dan la clasificación a estos insectos. Estos dípteros son cosmopolitas. ¿Qué significa eso? Que se encuentran alrededor de todo el mundo. Sin embargo, son más numerosos y se pueden encontrar en cualquier estación del año en los países cálidos, mientras que en los países fríos o templados son menos abundantes y solamente se pueden apreciar en la estación calurosa, vale decir, en el verano. Su ciclo biológico empieza cuando, después de que han copulado los adultos, vale decir, hay macho y hembra, las hembras hacen la puesta de huevos en la superficie del agua. Y dependiendo de la especie, el agua varía también. La puesta de huevos por lo general se hace en la noche. Los huevos pueden ser depositados de manera aislada, como lo hace Anófeles, o juntos, formando una especie de balsa o navecilla, como lo hace el mosquito Culex. Salvo raras excepciones, los huevos flotan en la superficie del agua. Más o menos ponen entre 200 y 400 huevos por cada puesta.
Si la temperatura es favorable, la eclosión del huevo ocurre más o menos en 2 a 3 días. Si hay frío, se retarda la eclosión del huevo. Y cuando salen del huevo, aquí está el huevo en agrupación, como los culex, una vez que eclosiona el huevo, al salir del huevo, las larvas son muy pequeñas, aproximadamente de 1 milímetro, se llaman larvas vermiformes, forma de gusano. Son larvas muy activas que se alimentan de partículas vegetales y animales y, aunque viven en el agua, respiran aire atmosférico. Al poner en contacto con la superficie, dos estigmas que tienen situados en la cara dorsal del último segmento o en el extremo de un sifón respiratorio. Las larvas de estos mosquitos experimentan 3 mudas sucesivas: muda 1, muda 2 y muda 3. Estas 3 mudas hacen que tenga pues 4 estadios larvarios. Larva en primer estadio, segundo estadio, tercer estadio y cuarto estadio. En el cuarto estadio de larva alcanzan más o menos 1 centímetro y poco tiempo después dejan de alimentarse y se transforman en las pupas. Estas pupas, que también son acuáticas, tienen forma de un signo de interrogación. Tienen un cefalotórax grandazo, provisto de un par de apéndices en forma de oreja, que están aquí, que son los tubos respiratorios, y un abdomen que está formado por 9 segmentos. No se alimentan las pupas, ¿okay? No se alimentan. La duración del periodo pupal varía de acuerdo con la temperatura y según las especies entre 2 días hasta 6 o 7 días. Al final de este tiempo, la pupa permanece inmóvil en la superficie del agua, su abdomen se extiende, se produce una hendidura en el tórax que emerge del agua y poco a poco el mosquito va saliendo de la envoltura pupal para finalmente comenzar a volar. Luego maduran, salen, aquí sale y empieza a volar, maduran, macho y hembra vuelven a copular y la hembra vuelve a poner los huevos y ahí continúa su ciclo de vida. ¿Cómo se clasifican estos dípteros? Están los mosquitos, llamados también culicidios. Estos se dividen en varias familias, tienen muchos géneros y muchas especies, pero 2 familias en especial interesan al ámbito parasitológico. Están los anofelinos, que se caracterizan por tener los palpos maxilares en la misma longitud que la trompa en ambos sexos, y sus larvas no tienen sifón respiratorio. Ahí está el anófeles, ¿verdad? El anófeles. Y los culicinos, que se caracterizan por tener los palpos maxilares más largos que la trompa en el macho y más cortos en la hembra, y las larvas sí tienen sifón respiratorio. ¿Quiénes están ahí? Culex, Aedes y un mosquito llamado Mansonia. ¿Cuál es la importancia médica de estos dípteros? Para el género Anopheles, la importancia médica radica en que estos mosquitos son vectores del Plasmodium, en el caso de malaria o paludismo humano. Además, pueden transmitir estos mosquitos una serie de enfermedades, como por ejemplo la filaria Buchereria bancrofti, que vimos que causaba elefantiasis por obstrucción de vasos linfáticos. ¿No? Este es en el caso del Anopheles. En el caso del Aedes, que está aquí, el Aedes es quizás la especie de mayor importancia médica, porque tiene un papel importante en la transmisión de dengue, como vimos ayer, fiebre amarilla, la fiebre y la encefalitis del oeste del Nilo, la encefalitis de San Luis, la encefalitis japonesa, el chikungunya, el Zika, tiene que ver con el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que es la otra especie
involucrada. Y los mosquitos del género Culex, que vemos aquí está el Culex, con especies como el Culex pipiens, el Culex fatigans, que actúan también como vectores de algunas filarias y de algunos arbovirus. Luego tenemos a la orden Siphonaptera. La orden Siphonaptera está constituida principalmente por las pulgas y los llamados piques. Estos insectos, estas pulgas, tienen un comportamiento parasítico generalmente temporal y principalmente parasitan mamíferos, aunque también hay especies que pueden parasitar aves. Miden en promedio 0.5 milímetros, tienen el cuerpo comprimido de manera lateral, si uno los mira de perfil, son bien delgaditos. Los adultos son exclusivamente hematófagos, los dos, tanto el macho como la hembra, y el alimento, la sangre, la obtiene con un aparato bucal picador chupador, que está completamente esclerotizado. La cabeza y el tórax tienen a veces espinas de aspecto triangular y ordenadas, que les permite adherirse al pelaje o a las plumas de sus hospederos. Su abdomen es grande en relación al tamaño del insecto y contiene los órganos internos que en el caso de la hembra tiene la espermateca, que usualmente adopta la forma de una C, con variantes características pues de cada especie. Este tipo de insecto también tiene una división en cabeza, tórax y abdomen. La infestación por pulgas causa que las pulgas muerdan o piquen, y ese cuadro clínico es el nombre de pulicosis. ¿Qué tipo de lesiones encontramos? Pápulas eritematosas con un punto central. Produce prurito, muchas veces intenso, en ocasiones también cuadros alérgicos, lo que puede obligar a usar antihistamínicos. Y entre las especies más comunes tenemos pues a la pulga del hombre, el Pulex irritans, la pulga del perro, el Tenocefalides felis, y la pulga del gato, que es el Tenocefalides. Aquí está el Pulex irritans, con su división cabeza, tórax y abdomen, con las estructuras espinosas presentes tanto en la cabeza como en el tórax. Estas espinas le permiten justamente adherirse al pelo o a la pluma de los mamíferos o de las aves que van a parasitar. El ciclo biológico de estas pulgas, Pulex irritans, que es la pulga del hombre, presentan pues una metamorfosis completa. Hay una fase de huevo, hay una fase de larva, hay una fase de pupa y una fase de adulto. Los huevos por lo general son grandes, miden más o menos de 3 a 5 milímetros de longitud. Es un color blanco brillante, redondeado en los extremos, que se depositan en grupos, más o menos de 200 a 400 en la superficie del hospedero, y de allí caen al suelo. Estos huevos incuban aproximadamente en 1 a 3 semanas. De allí van a emerger las larvas. Una larva que va a tener un cuerpo cilíndrico, vermiforme, no tiene patas, tiene pelos largos, pero sí tiene buenas piezas bucales masticadoras que le van a servir para alimentarse de materia orgánica que está en el suelo. Las fases inmaduras, las llamadas larvas,
no viven en los hospederos todavía, sino que viven en el suelo, alimentándose de detritos, alimentándose de excrementos de otras pulgas, para eso les sirve sus piezas bucales masticadoras, y en ese estado no pueden comportarse como parásitos. Requieren más o menos 15 días para poder completar su desarrollo, que va a involucrar también las tres mudas conocidas, para luego convertirse en pupa. Esta pupa se va a cubrir paulatinamente de polvo y de pelusa, formando un saco pupal que tiene un plazo variable de días o de meses, dependiendo de los factores medioambientales, y va a dar finalmente paso al estadio adulto de este parásito. Ahora, los adultos son parásitos obligatorios temporales. ¿Okay? Son parásitos exclusivamente hematófagos. Pueden sobrevivir a periodos largos de inanición y se hospedan indistintamente. Las pulgas de importancia médica son las que hemos mencionado. Está, además del Pulex irritans, de los Tenocefalides canis, del perro, Felis, del gato, también destaca la presencia de la Xenopsila cheopis, que es otro tipo de pulga, de la rata, ¿ah? Y la Tunga penetrans, que se llama también pique o nigua, que es un tipo de parásito que se mete dentro de la piel, ¿no? Es una característica de esta Tunga penetrans. Las pulgas, que se comportan como parásitas, afectan directamente al hospedero, así que sirven también como vectores de una serie de agentes etiológicos de enfermedades y hospederos intermediarios en el caso de los helmintos. La orden Anoplura, otra de las órdenes de la familia de los insectos, está compuesta por los piojos. Los piojos son ectoparásitos exclusivos de mamíferos. Tienen un aparato bucal chupador, no tienen alas y son muy específicos frente a sus hospederos. Las patas de estos piojos terminan en una sola uña larga, curva y puntiaguda, como ustedes pueden observar aquí. Pueden observar ahí la uña larga, curva y puntiaguda, que les va a servir para adherirse a los pelos del hospedero. Ahora bien, estos piojos, que tienen una estructura conocida también, cabeza, tórax y abdomen, pueden infectar al hombre, y en ese caso estamos hablando de pediculosis. O sea, la pediculosis es la acción infectante del piojo del hombre. Se puede encontrar estos piojos en la zona púbica, en ese caso son las ladillas, el Pitirius pubis, son los más comunes, y el piojo humano, que es el Pediculus humanus. La morfología de estas especies de piojos presentan pues un cuerpo dorso ventralmente comprimido, o sea, aplanado en este sentido, a diferencia de la pulga, que era aplanado transversalmente, es aplanado de manera horizontal, con piezas bucales, picadoras, chupadoras, y no tienen alas, no hay alas aquí. Dentro de su ciclo biológico, es necesario precisar que los piojos tienen hábitos estrictamente parasitarios, o sea, son permanentes. Realizan todo su ciclo evolutivo sobre su hospedero y prácticamente no presentan metamorfosis. La hembra deposita aproximadamente 30 huevos en un lapso de una semana.
O sea, 30 huevos cada día, en 10 por 10 días son más o menos 300 huevos. Eso es lo que produce durante toda su vida. Los huevos se denominan liendres. Posteriormente van a emerger los estadios juveniles, que algunos autores le llaman ninfa, que luego de las 3 mudas alcanzará el estadio adulto, más o menos demora eso un mes. Y este piojo del cuerpo deposita sus huevos sobre las costuras de la vestimenta. Las liendres presentes en la ropa se consideran viables hasta por un mes después. ¿Cuáles son los piojos de importancia médica? Bueno, las liendres, ¿no?, que se encuentran en el cabello, adheridas al pelo. Están también el piojo humano llamado Pediculus humanus, que se disemina por contacto físico, por contacto con cabellos. Cuyos huevos se pueden alojar en la vestimenta, sobre todo aquella ropa que ha estado en contacto con el cuerpo, y estos piojos toman contacto con nosotros durante la alimentación. Bajo condiciones favorables, esta hembra entonces puede producir una gran cantidad de individuos. En el caso de la ladilla o piojo púbico, se llama también Pitirius pubis, se le dice craplus también por la apariencia que tiene, como si fuese un cangrejo. Es de menor tamaño que el Pediculus humanus. Infesta generalmente la zona de las axilas, que es ahí donde se va a esconder. Estos piojos son extraordinariamente estacionarios en sus hábitos, pudiendo permanecer con frecuencia adheridos a un solo punto durante varios días. ¿Qué utilizan para adherirse? Las piezas bucales que tienen en su piel. El prurito que causan estos piojos es un prurito bastante intenso. La infestación entonces es característica pues del humano adulto. La diseminación es por contacto directo. Luego está el orden de los hemípteros o hemíptera. Aquí destaca la presencia de las chinches o reduvidios, insectos cuyas pieles bucales son chupadoras con diversos hábitos alimenticios. Sin embargo, nos interesan las especies hematófagas, que además pueden transmitir algunas enfermedades. La mayoría de estos insectos presenta alas y tiene metamorfosis gradual. Agrupa a los insectos que se caracterizan porque todos ellos tienen una probóscide, tienen una trompa, digamos así, más o menos larga, adaptada para picar y para chupar, la cual en reposo permanece doblada y adosada a la parte posterior de la cabeza. En el acto de picada, o sea, cuando van a picar, suelen proyectarse hacia adelante, levantando la parte posterior, ¿no? Similar a como se para un mosquito. Baja la cabeza y eleva la parte del abdomen. Estos parásitos del orden de los hemípteros suelen tener dos pares de alas bien desarrolladas. Un primer par de alas membranoso, solamente en su extremidad distal, y a este tipo de alas se le dice también los hemielitros. La morfología de estos hemípteros, el cuerpo del chinche, ya se le llama también vinchuca, está formado, como los otros insectos, por 3 regiones: una región de cabeza, una región de tórax y una región más grande que viene a ser el abdomen. La cabeza es la que tiene los órganos sensoriales, que
en el tórax están insertos los aparatos locomotores y en el abdomen el aparato reproductor y las aberturas respiratorias. La cabeza, como pueden ver, es alargada, fusiforme. Esto se repite en la mayoría de las especies de triatominos, como por ejemplo el que transmite el mal de Chagas. Tienen un par de ojos compuestos, globosos, salientes, protuberantes. Tienen un par de ojos menores, antenas y órganos receptores de sensaciones. En su cara ventral se insertan las patas, también son 3 pares de patas, 6 patas. Y gran parte del torso del abdomen está cubierto pues por las alas. Este triatoma presenta un ciclo biológico con poca transformación. La hembra es la que pone los huevos, puede poner hasta 200 huevos. Los huevos son de color blanco, ven aquí, son de forma elíptica que va cambiando a rosado de acuerdo a cómo se va desarrollando el embrión. Más o menos en 20, 30, 40 días empiezan a eclosionar los huevos, dependiendo de la temperatura siempre. En el caso de los triatominos, los huevos son depositados en la tierra, en las grietas de las paredes y en lugares por lo general ocultos. Desde que sale del huevo hasta que completa el estadio adulto, el insecto experimenta pues una serie de transformaciones en su apariencia externa, ¿no? Que van a depender también de la humedad, de si hay presencia suficiente de humedad y también de alimentación. Una vez que nace, el insecto llega a tener más o menos 3 milímetros de largo y es parecido al adulto, solo que no tiene alas. En esta primera etapa de desarrollo se les dice ninfa. Algunas semanas después la ninfa cambia de piel y aumenta de tamaño, pero sigue careciendo de alas. Estas mudas, que en este caso son 5 mudas, en la última muda es cuando el insecto adquiere las alas y el aspecto definitivo de adulto. Aproximadamente el tiempo de vida de estos parásitos es de 15 meses en condiciones óptimas. Vive y forma sus criaderos en casas de barro, en casas de quincha asentadas con barro, techos de paja, de rama, de tabla. Todos estos elementos forman un microclima que favorece el desarrollo de los triatominos. En las casas siempre se busca en las grietas, detrás del empapelado, detrás de los cuadros, de los muebles o en las rendijas de los soportes de las camas de madera. Su importancia médica radica en que hay especies domiciliares, viven dentro, las peridomiciliares y las silvestres, con capacidad vectorial distinta entre especies, dependiendo de su mayor o menor grado de contacto con los pacientes o las personas predispuestas a la mordedura. El triatoma infestans, que es el que estamos viendo aquí, el triatoma infestans, conocido también en el caso peruano con el nombre de chirimacha, puede ser domiciliario, siendo su distribución en los departamentos del suroeste del país, vale decir Arequipa, Tacna, Apurímac, Cusco, Moquegua, Madre de Dios. Hay otras especies como el triatoma carrioni y el Rhodnius equatorianus que son peridomiciliarios, suelen encontrarse en el interior de los domicilios en la noche, y el caso de algunos otros como
el Panstronghilus que se encuentra en la selva. Estos triatominos se pueden criar en el laboratorio, alimentándolos con aves, o sea, hacen que parasiten a las aves, las muerdan y les extraigan la sangre, ya que estas aves no desarrollan parásitos. Por lo tanto, se puede tener insectos libres de infección que se van a poder usar en la preparación de los xenodiagnósticos que hablábamos la semana antepasada. Luego viene la clase arácnida, donde están pues todas las arañas, escorpiones, con dos órdenes, la orden Araneida y la orden Escorpiónida. En el caso de la orden Araneida, vemos aquí todas las variedades de arañas, y esto aquí queda corto, ¿no? Cada una con diferentes. Esta orden, compuesta por las arañas como artrópodos tienen el cuerpo dividido en dos regiones solamente, el cefalotórax y el abdomen. En la parte anterior del cefalotórax tienen un par de apéndices y además un par de quelíceros. Quelíceros vienen a ser sus mandíbulas. Estos quelíceros tienen pues segmentos basales y distales que le permiten inyectar el veneno que utilizan para inactivar a sus presas. En el caso del macho, termina con una expansión característica para cada especie y lo utiliza para poder transferir la cuota espermática hacia el poro genital femenino. En el caso de las hembras, todos los segmentos tienen un diámetro similar. Aquí, en el sentido ventrolateral del cefalotórax se implantan las patas, que se van a presentar en número de 8. O sea, mayormente los arácnidos tienen pues 8 patas. En el dorso del cefalotórax se encuentran los ojos, son ojos simples, pero son 8 ojos, y están los ojos de la araña. La forma, el tamaño y la disposición de los ojos son utilizados como características de importancia para poder determinar la familia a la que pertenecen las arañas. El abdomen está constituido por una serie de segmentos que no se distinguen muy bien, pero que en conjunto asumen un aspecto aproximadamente globoso. Está unido al cefalotórax a través de un pedicelo o pecíolo corto y delgado. En el aspecto caudal y ventral del abdomen presenta de 2 a 3 pares de estructuras troncocónicas que se van a llamar espineretas, que es el lugar de donde salen los hilos de seda provenientes de naranjas que tienen la producción de esta seda. El lugar donde salen los hilos de seda, estas espineretas, provienen de glándulas especializadas que están contenidas en el abdomen. Los hilos de seda cumplen varias funciones. Fundamentalmente sirven para tejer una red fina de captura de una presa. Adicionalmente, algunas especies segregan sustancias que disuelven No todas las especies de arañas atacan al hombre. Lo hacen solamente cuando modificamos su ambiente o su hábitat, y eso ocurre pues de manera accidental. Sin embargo, dos entidades merecen nuestra atención: el loxocelismo y el latrodectismo. Por el lado del loxocelismo, este loxocelismo corresponde al cuadro clínico producido por el envenenamiento por mordedura de araña del género Loxoceles. En el mundo existen diferentes regiones con este tipo de arañas y el Perú no es la excepción.
La especie más frecuente es Loxosceles laeta, pero también está Loxosceles reclusa, Loxosceles rufescens. Todas estas especies presentan un veneno que es tóxico para el hombre. Producen este tipo de lesiones. Ahora, Loxosceles laeta tiene un cuerpo que mide aproximadamente 4 centímetros de longitud, considerando, considerando la extensión de las patas. Tienen un color pardo de diferentes tonalidades y su cuerpo tiene pues eh, una gran cantidad de vellosidad, una gran cantidad de pelitos cortos y abundantes. El cefalotórax de Loxosceles es de aspecto piriforme. Presenta 3 pares de ojos simples y 2 pares laterales, formando un triángulo. Dentro del ciclo biológico de las arañas, estas no presentan metamorfosis. Su desarrollo se da solo a través de mudas hasta llegar al estadio adulto. La hembra de araña suele depositar aproximadamente 200 huevos y se disponen en un saco ovulatorio que está elaborado por los hilos de seda y que se va a llamar, en el caso de la araña, ovisaco. Este receptáculo es redondeado y se ubica cerca a las regiones donde la tela está colocada. Las arañas que emergen primero, las que nacen primero, se comen al resto. Después de algunas semanas ya salen del saco y comienza su camino de desarrollo. Su ciclo biológico puede durar hasta un año, tranquilamente. ¿Cuál es la importancia médica de esta mordedura por Loxosceles aeta? Es una araña de hábitos solitarios que se ubica pues en el interior de las casas. Usualmente se encuentra en los rincones altos y sombríos, detrás de cajas, detrás de muebles. En estos lugares teje una tela laxa, algodonosa, que le sirve de refugio en el día y hacia donde va a arrastrar a las presas que captura. Su actividad es principalmente nocturna y accidentalmente puede caminar sobre las partes expuestas de una persona, brazos, piernas, sobre todo cuando ésta duerme. Y al tratar de retirarla por la molestia que causa, la araña se defiende introduciendo sus quelíceros e inyectando el veneno. Ahora, este veneno es necrotizante. Como ustedes pueden apreciar, ha destruido todo el tejido aquí. Es un veneno necrotizante. En el sitio de la picadura se puede observar muchas veces las huellas de los quelíceros y a las pocas horas de haber sido mordido, la piel se vuelve roja, eritematosa, aparece luego una mancha de color y me indica que está haciendo un cuadro clínico de necrosis tisular por veneno de Loxosceles aeta. Puede ocultarse en la ropa, por si acaso. En la ropa, en los zapatos, todo aquello que esté en el exterior. En cuadros más graves se observa pues la presencia de ampollas llenas de sangre. Puede haber fiebre, manifestaciones generales de toxemia. Otras personas desarrollan el llamado síndrome viscerohemolítico, o sea, el veneno destruye a los eritrocitos de manera vascular. El latrodectismo, que es otra presentación de esta, por agresión de este tipo de arañas, es el cuadro clínico que sigue al envenenamiento producido por la mordedura de arañas del género Latrodectus, siendo Latrodectus mactans la principal especie reconocida en nuestro país
y se le llama también pues la viuda negra, ¿no? El latrodectismo tiene un veneno bastante poderoso también que produce algunas lesiones de este tipo. El Latrodectus mactans, que es la viuda negra, tiene una morfología interesante, dado que se trata de una especie que tiene dimorfismo sexual. Tanto la hembra como el macho tienen tamaños y colores diferentes. La hembra es más grande, tiene 4 centímetros de longitud, tiene una coloración negra y en la parte ventral del abdomen un par de triángulos, perdón, opuestos, como si fuese un reloj de arena de color rojo. El abdomen es generalmente grande y doloroso. El macho es más pequeño, por lo general es grisáceo, y una vez que fecunda a la hembra, usualmente es devorado por esta. De ahí que se le llame viuda negra. Su ciclo biológico es similar al de las otras arañas, o sea, no presenta metamorfosis. Simplemente hay una especie de mudas hasta llegar al estadio adulto. La hembra deposita huevos más o menos de 100 a 500, encerrados en su ovisaco previamente elaborado, un ovisaco que es esférico, impermeable. Luego de 3 semanas emergen los juveniles, salen del huevo, y de allí se van pigmentando paulatinamente en los 8 meses siguientes. Estas arañas hacen canibalismo, o sea, sus presas son muchas veces otras arañas. La importancia médica de la herida o de la mordedura de la Trodectus mantax tiene que ver con las consecuencias que trae el veneno, que es neurotóxico. El hábitat de esta especie es el medio rural, donde existen plantas silvestres o cultivadas, están en grietas, debajo de las piedras, en los troncos de los árboles. Entonces aquí, al tener actividad diurna y no hay mucho contacto con las personas, el contacto va a ser accidental, ya preferentemente atacan pues piernas y brazos, y dado que el veneno es neurotóxico, se va a concentrar principalmente en el sistema nervioso vegetativo. La mordedura de esta araña inicialmente produce una sensación de quemazón y luego el dolor migra hacia las partes iniciales de los brazos y piernas. Existen contracciones musculares, dificultad para respirar y la sensación pues de muerte inminente. Además hay sudoración, secreción lacrimal, contracción de esfínteres y aumento de presión arterial. El segundo orden, que es el orden Scorpiones, pertenece a esta clasificación dentro de lo que es la clase arácnida, o sea, la orden de las arañas y ahora la orden de los escorpiones. En la orden escorpiónida están pues los alacranes y también los escorpiones. Estos arácnidos presentan el cuerpo dividido en 2 regiones, igual que las arañas, cefalotórax y abdomen. La parte del cefalotórax y los quelíceros, que no son otra cosa que las tenazas que estamos viendo aquí. Estos quelíceros, que tienen 3 segmentos y tienen aspecto de pinza, son utilizados para triturar a sus presas. Adicionalmente, estos arácnidos también tienen algunas estructuras que les van a servir para poder realizar alguna de sus funciones. Tienen, por ejemplo, 4 pares de patas implantados en la parte lateroventral del cefalotórax,
En el dorso de la primera región hay dos ojos simples y en la parte basal hay estructuras blanquecinas con aspecto de peines, se le dice pectens, y esos pectens cumplen una función, pectens o pectines, como está aquí, cumplen una función netamente sensorial. Lo que están acá son los peines. El abdomen está formado por 12 segmentos, de los cuales los 7 primeros son anchos y los 5 últimos son delgados, dando el aspecto de una cola, por lo que vulgarmente se le llama cola del alacrán. Sin embargo, esto no es una cola, sino es el post-abdomen. Y al final de este hay una vesícula que contiene la glándula de veneno, que es inyectado a través de la espina que continúa la vesícula. A partir de esa espina es que inyecta el veneno. El escorpionismo se denomina así al cuadro producido por la picadura de este escorpión o alacrán, que va a tener una variedad, una intensidad bastante variable dependiendo de la especie involucrada. En América Latina están pues las especies de los géneros Centruroides y los de la especie Adruroides, como el que vemos aquí, el Adruroides lunatus, bastante presente en nuestro medio. Las características morfológicas señaladas se suman a las siguientes. Aquí no hay diferencia morfológica clara entre la hembra y el macho. Son bastante parecidos. Su ciclo biológico, al igual que el de las arañas, no presenta metamorfosis. La fecundación de la hembra se produce a través del baile nupcial, se le dice así por la danza que ejercen estos animalitos, donde ambos sexos se toman por medio de los pedipalpos, que tienen forma de pinzas, y empiezan a dar vueltas, ¿no? A caminar, a moverse. Entonces, la danza nupcial se les dice. ¿Cuál es la importancia médica de este escorpionismo? En principio están distribuidos en el campo, principalmente son nocturnos, y cuando ocurre una mordedura, picadura, y sería una picadura, las manifestaciones clínicas locales son dolor, edema, eritema, infiltración subcutánea, que puede finalizar en la configuración de una placa violácea. Esta va a desaparecer después de una semana. Puede haber fiebre, puede haber prurito y síntomas o fenómenos secretorios como la rinorrea. En algunos casos severos se asocia también a espasmos musculares, convulsiones y otros síntomas similares al latrodectismo. En algunas ocasiones, cuando la evolución es grave, existe acción central neurotóxica, veneno, que actúa como un estimulador del sistema nervioso simpático, produciéndose hipertensión arterial, edema pulmonar y falla circulatoria periférica, entrando el paciente en un estado crítico y pudiendo llegar a morir en pocas horas. Sin embargo, la letalidad del escorpionismo es baja, dependiendo de la especie del agente ponzoñoso, de las características del individuo picado, y la causa de muerte es, en la mayoría de casos, una parálisis respiratoria por compromiso vulvar. Tenemos también a la clase ácari. La clase ácari están los ácaros, ¿no? Que son de tamaño diminuto, muy pequeños. Necesariamente el microscopio tiene que utilizarse para poderlos observar en muchos casos. Estos ácaros, al igual que las garrapatas, que son grandes, presentan un cuerpo conformado por dos regiones claramente establecidas. Una región anterior, pequeña, denominada natostoma, o capítulo, también se le dice, y allí, en esta parte anterior, el natosoma, se encuentran los quelíceros, se encuentra también los pedipalpos. Los quelíceros, en el caso de los ácaros, sirven para triturar, en otros tienen estructura para picar,
Y la segunda región del cuerpo, llamada idiosoma, que corresponde a la parte anteroventral de los cuatro pares de patas. La sarna, que es la enfermedad por excelencia que causan estos tipos eh, de parásitos pertenecientes a esta clase Acari, es el resultado de la acción parasitaria que ejercen una serie de especies de ácaros que viven a expensas de la piel del hospedero. Desde este punto de vista, pues hablamos de la sarna zoróptica, de la sarna nemidocóptica y de la sarna sarcóptica, siendo la última la que involucra al paciente, al hombre como paciente, porque ahí está involucrada la especie Sarcoptes scabiei, variante hominis. Eso no significa que las otras especies no puedan ectoparasitar al hombre, sino que pueden producir cuadros dérmicos no característicos y limitados a la zona de contacto con el parasitado. La sarna también es conocida como escabiosis. Es una enfermedad que se mantiene de forma endémica en algunos países, está relacionada con el nivel socioeconómico-cultural y el parásito que está involucrado es el Sarcoptes scabiei en su variedad hominis. Las regiones del cuerpo son las que ya hemos descrito, el natosoma y el idiosoma. El natosoma la parte anterior, el idiosoma la parte posterior. En el caso del Sarcoptes scabiei, las patas posteriores de la hembra terminan en cerdas y en el caso de los machos terminan en ventosas o en pulvilos. En el dorso presentan rugosidades y espinas dirigidas antero-posteriormente. No respiran a través de la cutícula, no tienen ojos, así que se guían por quimiotactismo y no son visibles a simple vista por el tamaño que tienen, ¿no? 0.2 a 0.4 milímetros. Este Sarcoptes scabiei es parásito exclusivo del hombre y ataca la piel. La hembra fecundada labra un túnel en la epidermis por varios días y siempre hacia adelante por las cerdas que presenta que le impiden retroceder. No invade la dermis, se sitúa formando una vesícula y se alimenta de detritos celulares y de linfa. El macho vive utilizando los túneles que labra la hembra, esperándola para fecundarla y luego es eliminado. Así que el parasitismo solamente es dado por la hembra. Su ciclo biológico empieza cuando la hembra fecundada deposita los huevos en el túnel formado en la piel y al cabo de 2 a 3 días emergen las larvas. Estas larvas solamente tienen 3 pares de patas. La hembra fecundada infestante puede vivir fuera del hospedero por algunos días. Por esto es que la gestación no solo se produce por contacto directo, sino porque la hembra persiste en ropa de utensilios de uso común, como las sábanas, por ejemplo, por hacinamiento, por promiscuidad, bien, es importante, ¿no? Las alteraciones que producen son básicamente las lesiones de los túneles labrados. Entonces se sitúan donde la piel es más delgada, del cuello para abajo, prefiriendo las muñecas, los pliegues interdigitales de los pliegues interdigitales de las manos, las axilas, las mamas en las mujeres, las areolas, el pezón, los pliegues inguinales. La hembra, después de la digestión, excreta catabolitos que producen una reacción alérgica, que es justamente lo que causa el escozor.
El prurito es la manifestación más importante porque conlleva al rascado y este a su vez a una infección que se llama piodermia. Finalmente están las dermocidiosis. Un solo parásito está aquí, el Demodex folliculorum. Este es un ectoparasitismo producido por ácaros que viven en los folículos pilosos y también en las glándulas sebáceas de los mamíferos. Demodex es el escrito, el primero que se describió, es folliculorum, como vemos aquí. El Demodex tiene una morfología parecida a los anteriores. Hay una parte anterior que es el natosoma y una parte posterior está el podosoma y el opistosoma. Este Demodex folliculorum tiene un aspecto alargado, vermiforme, que corresponde a las características de modo general de los ácaros. Su ciclo biológico es más o menos similar al anterior, o sea, hay la puesta de huevos, las larvas entran en proceso de evolución, con la producción finalmente del parásito ya adulto. Previamente pasa por el estadio de larva, por el estadio de ninfa. La importancia médica de este Demodex o Demodex folliculorum tiene que ver con que es un ectoparásito de la piel. Su cuerpo alargado ataca los folículos pilosos de la cara, las pestañas, las cejas, la barba, las glándulas sebáceas anexas. Principalmente se ubica en la cara anterior de la nariz y en los ojos. Cuando aumenta el número de estos parásitos, puede provocar cuadros inflamatorios más severos y crónicos. Se puede agravar inclusive los cuadros de acné y en los pacientes con lesiones por SIDA puede provocar además lesiones papulonodulares en cara, cuello y cabeza. Las garrapatas, por último, al igual que los ácaros, pertenecen a la clase Acari. Tienen una morfología similar a la de los ácaros, o sea, el cuerpo tiene un natosoma, tiene allí los quelíceros, el hipostoma, placas triangulares ordenadas hacia atrás en su cuerpo que le permite introducirse en la piel del paciente y mantenerse de esta forma por largo tiempo. La parte posterior que es el iliosoma, que tiene la subdivisión característica del abdomen. En la parte anterior tiene los 4 pares de patas, cada par de patas conformado por 7 segmentos. Su ciclo biológico va a depender o presentar particularidades de acuerdo a la especie. Por ejemplo, el número de huevos depositados, el lugar de la oviposición, la duración del estadio juvenil y la longevidad que pueden presentar los adultos. Sin embargo, podríamos resumirlo así. La hembra, repleta de sangre y posterior a la cópula, deposita en el suelo una cantidad de huevos que varía de acuerdo a su especie. Pueden ser 100, pueden ser 18.000 huevos. Posteriormente a la incubación emergen las larvas exaptas, vale decir, solamente tienen 6 patitas, transformándose más adelante, después de mudas, en ninfas. Las ninfas ya tienen 4 pares de patas. Y finalmente alcanzan el estadio adulto. Entonces, el ciclo biológico puede tener una duración que va desde los 6 años hasta 6 semanas a 3 años, dependiendo de la especie. En algunas especies de garrapatas, además, su ciclo biológico comprende 1, 2 o 3 hospederos intermediarios. ¿Cuál es la importancia médica de estas garrapatas? Que prácticamente todos los vertebrados, y ahí están los mamíferos y nosotros, están sujetos al ataque de las garrapatas, porque su alimentación consiste en sangre y linfa de los hospederos y de los estadios evolutivos activos del parásito. Vale decir,
Todas las formas son hematófagas, las larvas, las ninfas y los adultos. Este hecho le da a las garrapatas algunas ventajas para constituirse en vectores de diversas enfermedades infecciosas y parasitarias de animales y el hombre. La mayoría de las especies poseen poca especificidad en cuanto a hospedero. Algunas, pocas, como por ejemplo el Bophyllus annulatus o el Bophyllus microplus, tienen solamente como hospedero a la vaca. Estas garrapatas tienen dos familias grandes. Están las familias Argacidae, que son las garrapatas blancas, y también están las Ixodidae, que son las garrapatas duras. ¿Sí? Dos tipos de garrapatas entonces. Y muy bien, hasta ahí la clase del día de hoy. Queda pendiente algunas cosas que